Correcto. Me parece muy interesante porque no sé cómo les tocó a usted su formación, pero yo fui de los afortunados que teníamos un curso de oftalmología que duraba todo el semestre, aunque claro, nomás era 1 o 2 clases y realmente no había práctica clínica porque eran clases en la universidad. Y en otras universidades en México, generalmente son 2 semanas concentradas, vas al hospital, pero lo mismo, estás encerrado en un salón y no vas y nadie te enseña cómo utilizarlo. Y esos oftalmoscopios, aunque sea el directo, que podías ver en la pantalla, creo que eso enseña mucho. De hecho, esto me da pie a hablar con Jesús, porque Jesús sé que tenía una idea similar de preparar médicos generales y algunos otros personales para poder detectar esto, incluso con un laboratorio, no voy a mencionar cuál era, pero Jesús, ¿cómo ha caminado eso? ¿Se ha cristalizado o no ha pasado nada? Se te oye muy lejos, Jesús, creo que tienes silenciado tu micrófono. Ahora, Perdón. ahora sí. Primero, quisiera comentar un par de cosas antes de entrar directamente a tu pregunta, si me lo permites. Claro, En claro. primer lugar, creo que el tema de diagnóstico oportuno del paciente con glaucoma es clave en la actualidad en esta área de la oftalmología y en muchas áreas de la oftalmología. Pero hablando de glaucoma, me parece que esto es un concepto muy importante. En ese sentido, el hecho de conocer por parte de la comunidad, de la sociedad en su conjunto, qué es un padecimiento como el glaucoma, me parece totalmente relevante. Nosotros empezamos hace 20 años, 24 años ya vamos a cumplir con el Día Nacional de Glaucoma, incluso años antes de que empezara la Semana Mundial de Glaucoma, haciendo programas de detección y de difusión al mismo tiempo. ¿Qué es lo que pasó? Nos dimos cuenta que estos programas a nivel de la industria farmacéutica y de los grupos de oftalmología tenían un gran impacto, pero que duraba muy poco tiempo. 2 o 3 meses previo, un mes a que se iniciara esta campaña. Había un pico en relación al tema de que los pacientes acudían, se informaban, etcétera, y después este pico caía. Esto a lo largo de los años, después de haber hecho 5 o 6 campañas, nos dimos cuenta que lo más importante desde nuestro punto de vista y esta experiencia era la difusión. La difusión de las enfermedades, en particular de glaucoma, y que esto merecía una difusión permanente, continua, para atraer a los pacientes que tenían factores de riesgo a revisarse, a tener una evaluación completa desde el punto de vista oftalmológico. Entonces, esa fue nuestra visión y de entonces a la fecha hemos tratado de tocar esta parte. De hecho, como presidente de la Sociedad Mexicana de Oftalmología, tratamos de difundir el conocimiento de diferentes enfermedades, particularmente glaucoma, que es mi especialidad, y creo que desde mi punto de vista, la awareness es un tema muy importante para que la población pueda tomar en cuenta la importancia que tiene una evaluación oportuna para diferentes enfermedades oculares. Bueno, contestando tu pregunta, efectivamente hace varios años consideramos que el tema de los médicos generales era un tema importante en términos de apoyo para lograr que tuvieran una información mucho más detallada en cuestión de la anamnesis, pero también de reconocer ciertos síntomas y signos que eran importantes, particularmente en las 4 enfermedades oculares más comunes: retinopatía diabética, glaucoma, degeneración macular y catarata. Y en ese sentido desarrollamos unas guías prácticas de síntomas y signos, y por cada una de estas enfermedades toda una carpeta que establecía cuáles eran los parámetros que un médico en formación o que acababa de terminar la carrera pudiera detectar. Con el ánimo, igual que dijo la doctora Clemencia, de tener el conocimiento mínimo necesario para referenciar a los pacientes. Esto se quedó dentro del ámbito de una compañía que es Telmex, y ahí se quedó.
pero lo retomamos recientemente ahora y estamos viendo la posibilidad de que con la tecnología con la que se cuenta ahora, poder hacer este tipo de talleres con médicos generales, que la intención es simplemente que tengan un conocimiento mayor, que alerten a la población y deriven estos pacientes con riesgo de cualquiera de estas enfermedades a los especialistas, ya sea a los oftalmólogos o a los retinólogos. Y por ahí en ese encontramos un oftalmoscopio que por cierto, tú nos recomendaste o nos vinculaste con esa persona en Londres, que hace oftalmoscopios o que está ligado al desarrollo de oftalmoscopios muy baratos que permiten una visualización del fondo del ojo y del nervio óptico bastante buena y que permitirían este tipo de rastreos masivos apoyados con médicos generales o con trabajadores de la salud. Este tema puede ser también muy sensible por diferentes razones y en diferentes países, porque tanto los optómetras como los médicos generales, como otros trabajadores de la salud, de pronto pueden sentirse con la capacidad, el desarrollo y las posibilidades incluso de tratar a pacientes. Entonces, es algo que debe discutirse ampliamente porque yo creo que en cada país es diferente y debemos contar con las herramientas necesarias para poder llevar a cabo una referencia lo más temprano posible, pero sin duda pienso yo que la difusión es el aspecto más relevante hoy en día para para que el paciente conozca el riesgo de ceguera en estas diferentes enfermedades. Gracias. Sí, creo que tienes toda la razón, la difusión. Otro punto que tocaste muy importante también es nuevamente la inclusión de médicos generales, la formación de los mismos, porque sabemos que es una de las áreas más deficientes de formación en la mayor parte de nuestras escuelas de medicina. Es la única más deficiente es odontología, porque esa sí nunca la llevamos, creo que nadie de nosotros, pero oftalmología es como el patito feo, ¿no? De que nadie le enseña, nadie quiere entrarle. Y creo que tocaste otro punto que vale la pena que lo discutamos, sobre todo alrededor del Día Mundial del Glaucoma o la Semana Mundial, el uso de otro personal de salud, ¿no? Porque hay diferentes definiciones también, pero tocaremos ese punto más tarde. Y con eso quiero dar la entrada a Fabián, porque es excelente amigo y tiene mucha experiencia. Sé que en Argentina el Día Mundial del Glaucoma ha tenido mucha resonancia. Me gustaría que, Fabián, que nos platicaras un poco cómo lo han manejado y además de eso, qué impacto ha tenido y si lo pueden seguir repitiendo o cómo lo han hecho ustedes, ¿no? Bueno, la Semana Mundial de Glaucoma acá es de producción y el Consejo Argentino de Oftalmología tiene distribuido a diferentes lugares en el país como para que la gente se acerque a controlarse. Eso tiene puntos a favor y puntos en contra. Fundamentalmente los puntos en contra creo que tienen que ver con algo que tocó la doctora Clemencia, que es que en general los que se acercan son los pacientes, no la población general. Así como se acercan a una charla sobre glaucoma, los que se acercan a controlarse son los pacientes que en general habitualmente están controlados, porque el que va por propia voluntad en general concurre a los controles. Yo quiero tocar un poquito el tema de la difusión, porque me parece muy importante y me parece que la difusión es muy diferente de acuerdo a cuál es el objetivo que nosotros tenemos. No es lo mismo la difusión entre pacientes y parientes de pacientes, la difusión entre médicos que se inician en la oftalmología, la difusión entre colegas médicos que hacen, por ejemplo, medicina general, y lo que yo creo que es más importante, que es la difusión en la población general. Y creo que ahí estamos fallando. Y en realidad es muy complejo eso, y por más esfuerzos que uno haga, uno hace esfuerzos en forma espasmódica, una semana o un mes al año, se hacen este tipo de reuniones,
se convoca a quien se puede convocar y después pasan 11 meses donde en general se hace mucho menos o muy poco o nada. Y eso hace que tengamos lo que tenemos, que es que 50% de los pacientes que padecen glaucoma no saben que lo tienen. Y en países de subdesarrollados eso ocurre en un porcentaje aún mayor. Me parece que los esfuerzos tienen que ir dirigidos a que la enfermedad se conozca entre la población general. Creo que, al menos en mi experiencia, me ha sucedido lo mismo que contaba la doctora Clemencia. Uno hace una charla para pacientes y en general concurren siempre los mismos y traen a sus amigos que también tienen glaucoma y que terminan preguntando, vienen a veces a pedir una segunda opinión porque se vieron con A, B o C colega y quieren saber si los están tratando bien, cosa que obviamente es imposible en el ámbito de una charla. Sin embargo, hoy por hoy las cosas han cambiado respecto a lo que era hace muchos años en lo que respecta a difusión masiva. Hoy contamos con redes sociales y esas redes sociales, la verdad es que no tienen el mismo costo que tenía, por ejemplo, aparecer en la televisión o aparecer en un medio gráfico importante. Y creo que deberíamos hacer más uso de las redes sociales para difundir acerca de esta enfermedad. A través de la Asociación Mundial de Glaucoma venimos haciendo eso en los últimos años, tratando de difundir acerca del glaucoma por las redes sociales, inclusive utilizando algunos influencers o personas conocidas que puedan hablar de la enfermedad y que alerten acerca de la existencia de esta enfermedad, de manera tal de que la gente que nunca oyó hablar del glaucoma sepa que existe algo que se llama glaucoma y que los puede dejar ciegos. No digo que sin darse cuenta, pero que sí que cuando se dan cuenta es bastante tarde. Y ese tipo de acciones creo que, digamos, cuando uno evalúa o intenta evaluar, porque es difícil evaluar, en fin, hay métricas para esto, pero digamos, para evaluar el impacto de esto, creo que es aún mayor que el impacto que puede tener el hablarle a gente que algo ya conoce de la enfermedad. Debemos tratar de enfocarnos justamente en el grupo de gente que ni siquiera sabe que existe el glaucoma. Y eso excede lo que nosotros solos, como oftalmólogos, podemos hacer. No digo que no lo tenemos que hacer, y de hecho lo estamos haciendo y estamos acá reunidos discutiéndolo, pero eso requiere de un apoyo de otros organismos, requiere del apoyo gubernamental, digamos, requerimos apoyo logístico, económico, organizativo, también apoyo de otras de grupos empresarios, apoyo de figuras famosas que puedan colaborar en este tipo de acciones que tienen lógicamente un fin altruista, ¿verdad? O sea, esto le conviene a todo el mundo. De manera tal que es un tema muy complejo y creo que nos quedamos cortos si solamente pensamos en que tenemos que instruir a los residentes, a los colegas. Sí, seguramente vamos a detectar algún glaucoma más, pero si queremos hacer una diferencia importante, creo que hay que pensar un poquito más, en forma un poquito más extensa. Jesús, me podés interrumpir como quieras, cuando quieras. No me conoces hace más de 30 años, así que podés interrumpir tranquilamente. Ya empezaron a salir los trapitos sucios al sol con esto, ¿no? Oye, no, totalmente de acuerdo con Fabián. Fíjate que esa experiencia de tener la tecnología a nuestro alcance nos ha permitido un mayor conocimiento, creo, de la población para poder conocer realmente la enfermedad. Ahora estoy recordando una página que hicimos hace 5 años que se llama Glaucoma México para verte siempre, que hablaba precisamente sobre glaucoma para la población general. Una copia un poco de la página muy exitosa de Glaucoma Colombia, en donde también, gracias a esa página, nosotros tuvimos el interés para desarrollarla. Y llegamos a tener más de 100,000
leaks, en donde la gente estaba muy interesada por eso, por este tema. Creo que y aquí subrayo lo que acaba de decir Fabián, en el hecho de que la difusión debe ser permanente. Los programas deben de ser permanentes. No hay forma de que lo hagamos un tiempo y se acabó. Es muy costoso el hacerlo 2 meses, 3 meses y se acabó en un día. Esto debe ser permanente y es algo que debemos de procurar, promover dentro del gobierno, con los empresarios. Ya lo dijo muy claramente Fabián. O sea, hay diferentes actores que deben de intervenir dentro de programas de este tipo. Yo creo que cada país es diferente. Y en base a la situación de cada país y la estructura y la organización de cada uno de los países, podrán hacerse cosas diferentes. Pero lo importante dentro de esa estructura es que haya varios actores, que sea interdisciplinario. Y Jesús. Sí, pero, perdón. Sí, sí, Elena, por favor. Sí. También querría añadir que no hay una solución para todo, porque es verdad, Fabián, has mencionado las redes sociales, es una herramienta súper importante, pero no todo el mundo ahora tiene acceso a redes sociales. Hay poblaciones, y esto se vio con COVID, que no tiene acceso a Internet, que no tiene acceso a tecnología, y por eso yo empecé la tertulia hablando de estos núcleos culturales, a veces que son más cerrados. Entonces, tendremos que hacer una estrategia específica para ellos y otra estrategia para toda la población, otro tipo de población además. O sea, hay que individualizar un poquito también. Por eso mencionaba que cada estructura, cada país, cada población es diferente y va de acuerdo a esa población la estrategia que hay que establecer o armar. Pero sí creo que hay cosas muy en común, generales, que se pueden estructurar como una sombrilla, con un paraguas en donde se diga, bueno, esto es lo general, lo común a todo lo demás, y después tropicalizar o individualizar. Ese es mi punto de vista. Perdón, Fabián.